Hoy comenzaremos, yo pienso, uno de los temas más importantes a la hora de implementar un sistema de gestión, especialmente de calidad, que es ver la gestión por procesos y determinación de procesos según la norma ISO 9001. La norma ISO 9001, dentro de su estructura, en el punto 441, requisitos generales, los ítems A y B indican: la organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de calidad y mejorar continuamente su eficiencia de acuerdo a los requisitos de la norma internacional. Entonces, ¿qué debe hacer? Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación a través de la organización, y determinar su secuencia e interacción de estos procesos. Esto es una de las actividades más importantes porque algunas veces confundimos actividades con procesos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente para considerar los temas que le agregan valor a nuestro proceso. En este sentido, podemos considerar para determinaciones la aplicación del enfoque a proceso en un sistema, en este caso de calidad, que nos permite la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos, la consideración de los procesos en términos de valor agregado, el logro de desempeño eficaz del proceso y la mejora de los procesos como fase en la evaluación de datos e informaciones. Es importante tomar en cuenta para determinar los procesos que debe tener una organización es el alcance de la empresa. Es decir, si es una empresa de fabricación o comercialización de un servicio o solamente de servicio. Y ver el organigrama de la empresa, cuáles son las áreas que conforman a la empresa. Un ejemplo de esto, por ejemplo, si fuera una empresa de producción de alimentos, producción sería un proceso principal porque está ligado al quehacer de la empresa, y comercial porque está ligado a la venta, es decir, fabricación de un producto y venta. Si hubiera sido, por ejemplo, una empresa de servicios dedicada al tema de capacitación, el departamento de desarrollo, de competencia, de capacitación o de gestión humana, sería un proceso principal porque está ligado al servicio que ellos hacen. Entonces, regularmente uno determina el mapa de proceso dividiéndolo en tres partes: procesos estratégicos, que tienen que ver con la visión o desarrollo de la empresa a largo plazo, la definición de objetivos de la empresa, las áreas que definen esa parte, los objetivos. Luego están los procesos principales, que están ligados a la realización de servicios o productos, que le pueden llamar ciclo de caja o realización de los servicios. Y luego están todos los otros procesos, que le llamamos procesos de soporte, que contribuyen a la realización de los objetivos de los procesos principales y los procesos estratégicos. En este sentido, la norma establece un esquema para nosotros darnos cuenta que es un proceso y que no es un proceso. Para determinar que es un proceso, debemos de irnos a este plano, a esta figura que aparece en la norma ISO 9001, donde para hacer un proceso debe definirse una entrada, eh, debe definirse un proveedor, una entrada, actividad, una salida y un receptor. Por ejemplo, la fuente de entrada, como proveedor puede ser el proveedor interno, externo, un cliente. La entrada, material, información, actividad, lo que se hace para cumplir un proceso. La salida, por ejemplo, lo que se obtiene luego de realización del proceso. Y luego el receptor va a ser el cliente interno, externo, que va a recibir esa salida. Un poco el tema, ahora vamos a un poco detallar lo que es un proceso y lo que sería un subproceso. Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utiliza la entrada para proporcionar un resultado previo. El resultado previo de un proceso determina producto o servicio y depende del contexto de referencia, es decir, que va a ser entonces la salida. La entrada de un proceso, pues generalmente la salida de otro proceso, y la salida de un proceso son generalmente la entrada de otro proceso. Ahí se ve un poco lo que es la interacción de procesos, es decir, es importante ver cómo están entrelazados cada proceso, que la entrada de un proceso es la salida de otro y continúa el ciclo. Nota 3: dos o más procesos en serie que se interrelacionan, interactúan, puede también considerar como un proceso. Definición de su proceso: un conjunto de actividades
que tienen una secuencia lógica para cumplir su propósito. Un subproceso también es un proceso por sí mismo, cuya finalidad es, hace parte de un proceso más grande. El proceso más grande se conoce como proceso padre y el subproceso como proceso hijo. Un poco para detallar lo que es la gestión por proceso. Eh, Modelo de gestión que concentra la atención en el resultado de cada uno de los procesos que realiza la empresa, en vez de la tarea o actividad individual. Por ejemplo, aquí vemos una organización funcional, es decir, cada área tiene un objetivo y lucha por cumplir un objetivo sin ver la necesidad o los requisitos que tienen que ver las otras áreas. Al final se ve como un conflicto interno donde cada quien quiere cumplir sus propios objetivos. Pero la gestión por proceso entiende que cada quien sabe que necesita su cliente interno para cumplir los objetivos de cada proceso. Por ejemplo, tener un proceso A, que su salida es una entrada del proceso B. Y de por ende, tanto la entrada o salida del proceso B beneficia el proceso C o el beneficio D para llegar a la situación del cliente. Eso es importante, eh, tener claro lo que es la gestión del proceso y diagramar cuáles son la entrada y la salida y la interacción de cada proceso. Mostramos esto a través de la caracterización del proceso, que aquí es como la identificación de todos los factores que intervienen en un proceso y que se deben controlar. Regularmente se usan lo que son los diagramas CIPOP para determinar la caracterización y la interacción de los procesos. Pero para ver la estructura de un proceso, se ve el tema responsable, proveedor, formación de entrada, cuáles son las actividades, el control de recursos, el alcance del proceso, la salida y el cliente. Esa es la estructura que se debe de cumplir para manejar un esquema de proceso. Por ejemplo, el alcance establece dónde inicia y dónde termina el proceso. Luego está lo que es el proveedor, que son los procesos, personas, terceros que suministran la entrada de un proceso. El proveedor debe cumplir con la especificación de la entrada, demanda de los procesos. Luego está el tema de la entrada, que es un elemento que desencadena la reacción del proceso, es lo que va a transformar o obtener la salida del proceso. La entrada, lo que va a transformar para tener salida del proceso, la entrada puede ser un documento, un registro, una información, por ejemplo, un producto, un servicio, información nuclear, una matriz, objeto de transformación necesaria para el inicio del proceso. Luego está la salida, que son los elementos, productos, puede ser un documento, un registro, información del proceso. La salida puede cumplir con los requisitos de expectativa del cliente del proceso. La salida es un proceso que puede ser la entrada de otro proceso. Es decir, lo que sale de un proceso es la entrada de otro. Aquí está el esquema que debemos de seguir para llevar lo que es la ruta para la creación del proceso. Identificación del proceso, subproceso, objetivo del proceso, identificar alcance, identificar responsable. También identificar lo que son los proveedores, lo que proveen la entrada, las actividades que van a llevar a la transformación de la entrada a una salida y lo que es la salida y el cliente, que es el que recibe de la salida de los procesos, que puede ser un cliente interno o externo. Dentro de la elaboración del proceso están lo que son los recursos e indicadores para desarrollar lo que es la dinámica de los procesos. En el diagrama CIPO podemos utilizar el PHBA, que planificamos todas las entradas del proceso. Luego definimos el hacer, que están ligadas a las actividades. Luego podemos verificar, es decir, cumplimiento de las actividades, que puede ser a través de definición de indicadores, y luego la actuar, que va a ser la etapa final del proceso. Cuando hay una desviación en la salida del proceso, qué cosas yo tengo que hacer para mejorar y darle continuidad al proceso. Aquí le pongo un ejemplo, lo que es un diagrama CIPO, que es el esquema que se recomienda, o es uno de los que se recomienda para poder hacer la caracterización del proceso. Por ejemplo, el proveedor, quien suministra lo que necesita, entrada, cuáles son los insumos que se requieren, el proceso, lo que hace el proceso,
salida, cuál es el resultado esperado y el tema de cliente. Cliente necesita la salida del proceso. Por ejemplo, aquí un ejemplo, el departamento de finanzas, las entradas, por ejemplo, que la orden de compra. Aquí se definen las actividades para generar la orden de compra y que sale el reporte de financiero que va al departamento financiero corporativo. Y luego de aquí le vamos a mostrar un ejemplo de cómo se están definidos los procesos y cómo sería la entrada y salida de un proceso. Por ejemplo, aquí tenemos proceso de fabricación de una bebida eh, y tiene, por ejemplo, seis etapas, donde la primera es la CL1, que es selección. Entonces, aquí en esta primera etapa tenemos de entrada, que es la recepción de la fruta, sin verificar. Y luego entra la fruta sin verificar. Y luego hacemos una recepción, la verificamos. Y si llega a la siguiente etapa, que es la azúcar verificada, es decir, contada y validada la cantidad que están entregando. Y luego pasa la etapa de selección. Y de esta forma se va definiendo cada etapa del proceso. Es decir, que le agrega valor para hacer el producto final, que va a ser la bebida envasada. Entonces, esa es una idea de cómo organizar nuestro proceso, para saber que un proceso y una actividad, la idea es que tienen que estar entrelazados una etapa con la otra y tiene que dar un valor agregado, así un producto final. Espero más o menos que con esta explicación se tenga una idea de cómo se puede determinar los procesos que se deben definir en una organización.